Hermanos, es una bendición saludar a cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros hermanos de plataforma. Tomo a ellos en primer lugar porque a veces se me va por alto por estar viendo la asamblea. Pero queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que están en plataforma, levantando nuestras manos para los que están ahí conectados. Dios les bendiga. Y también, hermanos, tenemos la visita de nuestro hermano Minches. El hermano Minches es el director de evangelismo a nivel convencional y también ahí trae su equipo, si no estoy equivocado. Bienvenido, hermano Minches, es una bendición saludarlo, qué bueno tenerlo acá. Y ahí a su equipo, ellos tienen un proyecto fuerte para realizar en el mes de noviembre y qué bueno tenerlo, hermano, para que se dé a conocer este proyecto. También, hermanos, a la esposa, hermano Checha, qué bueno también tenerla acá, ya nos hacía falta ahí. Bienvenida, hermana, levantemos nuestras manos, bienvenido. Si hay alguien más por ahí, hermanos, por favor, si se me va, hermanos, porque a veces a uno se le escapa por ahí. ¿Alguien más por ahí? Hermano Marito, hermano Mario, se nos ha escapado algunas semanas, pero está con nosotros. Qué bueno tenerlo, hermano Mario. Los días martes siempre oramos por el hermano, está pasando momentos difíciles de salud y su esposa ahí lucha para traerlo y llevar al hermano en medio de sus dificultades, pero está con nosotros y qué bueno tenerlo, hermano Mario. ¿Si hay alguien más? Bueno, hermana Rosy viene de viaje. Hermana Rosy, es una bendición volverla a ver, hermana. Se nos fue un mes, por ahí o más de un mes. Bienvenida, hermana Rosita. Bienvenida. Si hay otro por ahí, por favor, hermanos. Si no, se me escapa alguien más. ¿No hay? ¿Somos de casa? Muy bien. Hermano Héctor también, porque se habían escapado 3 semanas o 4 semanas. Bienvenido, hermano Héctor. Qué bueno volverlos a ver. Y siempre oramos por las familias que no los vemos constante por asunto de ministerio o trabajo, pero oramos por ellos. Así es de que todos seamos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Es una bendición, mis hermanos, compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y por favor, hermanos, quiero compartir con ustedes en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, para los que tienen la escritura en sus manos, en el capítulo 3. Efesios en su capítulo 3. Y la palabra del Señor, mis hermanos, nos dice de esta manera para poder reflexionar en todo el capítulo. Vamos a leer los primeros 5 versículos para entender todo el capítulo del capítulo 3 del libro de Efesios, donde nos dice de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, para entender este capítulo 3 del versículo 1 al versículo 21, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema, la revelación de la gracia divina. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes. En el mundo religioso, en el mundo contemporáneo, incluso históricamente, han habido muchas experiencias religiosas con supuestas revelaciones. Cuando ustedes vean alguna película, les recomiendo ver la película de Juana de Arco, para que entiendan
a qué nos quiere llevar la palabra del Señor en esta preciosa hora. Pero tristemente, en muchas supuestas revelaciones es el pan diario de muchos grupos religiosos, pero que el contenido de cada uno de estos no concuerda con la Escritura. De alguna manera tiene algo de desnivel, y eso nos debe de hacer alertar para ver qué es y qué no es. ¿Cuáles deben de ser nuestras convicciones a la luz de la palabra de Dios? Pero hoy, si así es el mundo religioso, el mundo cristiano vive en el mundo y tiene que aprender a distinguir lo que es correcto delante de Dios para que nosotros proclamemos un evangelio de manera sana. Hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la revelación de la gracia divina. Y encontramos en el versículo 5 para poder desglosar este capítulo, y nos dice de esta manera: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es la primera verdad que podemos entender en relación a nuestro tema sobre la revelación de la gracia divina? La primera verdad es que es una revelación con cumplimiento profético. Esa es la primera verdad. Si es una revelación con cumplimiento profético, noten cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Cuando nosotros vemos esto, podemos ver que en otras generaciones no se dio a conocer. Aunque Dios había prometido bendiciones de alcance universal a través de Abraham, según Génesis 12:3, recordándonos que el pasaje bíblico dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El significado pleno de esta promesa se hizo muy claro cuando Pablo escribió Gálatas 3, capítulo 28. Y nos dice de esta manera: ya no hay judío, ya no hay ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos esta realidad como cumplimiento profético en el ministerio del apóstol Pablo, podemos pensar que Isaías también profetizó de esta manera. 49:6 nos hace recordar lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la congregación. Profetizó la salvación para todas las razas, pero fue Pablo quien escribió el cumplimiento profético de este juramento divino, de acuerdo a lo que tenemos en Hechos capítulo 13, versículo 46-47. Y esto nos dice de esta manera: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Pablo reveló una verdad que ni siquiera los más grandes profetas entendieron en su totalidad: que dentro de la iglesia, la cual está compuesta por todos los salvados desde el Pentecostés, como en un cuerpo unido en toda la raza del género humano, no habría distinciones raciales, sociales ni espirituales como cumplimiento profético. Esto nos ayuda a entender que no se dio a conocer, aunque Moisés y los profetas, para entender el contexto, aunque Moisés y los profetas habían escrito respecto a Jesús y su salvación que abarcaría toda la tierra, de acuerdo a muchos versículos bíblicos, por ejemplo Juan 5:46, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que aunque Dios incluso había prometido a Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él, bendeciré a los que te bendijeren, nos hace recordar que la plena realización de lo que Cristo significaba para el mundo y la extensión de la salvación que vendría a los gentiles no estuvo tan clara hasta después del derramamiento del Espíritu Santo como cumplimiento profético en el día de Pentecostés.
Todas las ofertas de gracia del Evangelio y la nueva de gran gozo que contiene viene de la rica gracia de Dios. Es el gran medio por el cual el Espíritu Santo obra la gracia en las almas de los hombres, cumpliéndose el clímax del cumplimiento profético. Cuando nosotros analizamos y pensamos en este texto, podemos nosotros entender que el misterio es ese propósito de salvación secreto, escondido por medio de Cristo, que no estaba tan claro desde el Antiguo Testamento, pero que el apóstol Pablo lo explica con mucha certeza, con mucha claridad, para que nosotros no dudemos del ministerio del apóstol Pablo, para que nosotros entendamos que la revelación de la gracia divina es una revelación con cumplimiento profético. Se cumplió, todo se cumplió. Hay muchas profecías en relación al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, para entender que el periodo que abarcó aproximadamente 100 años, todas esas profecías se cumplieron. Esto no fue tan claramente mostrado en épocas anteriores a Cristo, como a los profetas del Nuevo Testamento, que marcan la diferencia para poder enseñarnos estas grandes verdades. Esta era la gran verdad dada a conocer al apóstol, que Dios llamaría a los gentiles a la salvación por la fe en Jesucristo. Una obra eficaz del poder divino acompaña los dones de la gracia divina, porque tenemos que entender que la revelación de la gracia divina es una revelación con cumplimiento profético. Cuando nosotros vemos todo el periodo de los 100 años como cumplimiento profético, recordamos muchas profecías. Por ejemplo, el de Joel. En aquellos tiempos vuestros hijos soñarán, verán visiones. Es interesante cómo apunta esa profecía hacia el clímax del ministerio cristológico y apostólico, para entender que la palabra profética fue certera. La palabra profética se cumplió, para que nosotros no dudemos que eso fue real. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, podemos entender, mis hermanos, que la revelación de la gracia divina es una revelación con cumplimiento profético. Todo el contenido del mensaje cristológico era con el propósito para que los apóstoles fueran testigos y quedara escrito y sellado y autentificado, sellado con la sangre de Cristo, para que nosotros confiemos en su bendita palabra. Pero también hay otro versículo más en el contexto de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 10 también nos dice de esta manera, aprendiendo un poco sobre nuestro tema, sobre la revelación de la gracia divina. Noten lo que dice la palabra de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La segunda verdad que podemos entender sobre la revelación de la gracia divina es que es también una revelación con instrumento eclesiástico. La voluntad de Dios era que la iglesia fuera instrumento en las manos de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia pudiera entender que Dios quiere usar a su iglesia para proclamar el bendito evangelio, pero también para darse cuenta que como instrumento tenía responsabilidades para que la gloria y la luz de Jesucristo sea visto en el mundo, para que la iglesia pueda atestiguar que son instrumentos en las manos de Dios. La sabiduría de Dios tiene muchas facetas y aspectos, como un diamante con un corte intrincado. Ahora, es la bendición que tiene la iglesia de ser instrumento de Dios ahora, para proyectar el evangelio como instrumento en las manos de Dios. En esta era, en contraste con la época de antes de la venida de Cristo, ahora es una revelación donde la iglesia es instrumento en las manos de Dios, porque todo lo tiene escrito. Porque todo para su propósito, para su uso, porque todo lo que tiene que ver en lo que Dios quiere que la iglesia aprenda para ser instrumento en las manos de Dios, todo está plasmado en la escritura, no hace falta nada. Dice la palabra del Señor de manera muy especial, pensando en lo que dice Primera de Pedro 1:12. Que los ángeles y el conjunto de las huestes celestiales se interesan por los propósitos redentores de Dios. Pero ¿cómo lo dice el apóstol? Lo dice de esta manera: a estos se les reveló
que no para sí mismos, sino para nosotros. Pensemos en esto. O sea, no para los ángeles, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este texto es interesante. Cualquiera pudiera pensar, ¿y por qué Dios no le dio el privilegio a los ángeles para que lo hicieran? Pero la palabra de Dios dice que hasta los ángeles admiran la sabiduría de Dios, admiran la pureza de Dios, se dan cuenta de todo lo que Dios tiene para la iglesia para que sea instrumento en las manos de Dios, y hasta los ángeles admiran este privilegio. Y a veces nosotros como si que no mucho nos interesa en que seamos instrumentos en las manos de Dios, porque pueden glorificar mejor a Dios cuando consideran maravillados lo que Él ha hecho y hace por medio de la iglesia, porque es una revelación con un instrumento eclesiástico. Dios quiere que la iglesia sea su instrumento. Aquellos a quienes Dios promueve a cargos honrosos, los hace sentirse bajo ante sus propios ojos, donde Dios da gracia para ser humilde. Ahí da toda la gracia necesaria. Cuán alto habla de Jesucristo, de las inescrutables riquezas de Cristo, porque la iglesia es solo instrumento en la mano de Jesucristo. Solo es la iglesia. Se verán las riquezas de Cristo porque son instrumentos en sus manos. Aunque muchos no son enriquecidos con estas riquezas, de todos modos, qué favor tan grande que se nos predique a nosotros y que no sean ofrecidas. Si no somos enriquecidos con ellas, es nuestra propia falta, porque la iglesia seguirá siendo instrumento en las manos de Dios. La primera creación, cuando Dios hizo todas las cosas de la nada, y la nueva creación por la cual los pecadores son hechos nuevas criaturas por la gracia de Dios que convierte, son de Dios por Jesucristo, porque así lo reveló Dios a la iglesia, siendo instrumento en sus manos como una revelación auténtica. Sus riquezas son tan inescrutables y tan seguras como siempre, aunque mientras los ángeles adoran la sabiduría de Dios en la redención de su iglesia, la ignorancia de los hombres carnales sabios ante sus propios ojos condena todo como necedad para aquel que no le interesa. Porque Dios ha dejado en este mundo la revelación de la gracia divina como una revelación con instrumento eclesiástico, o sea que la iglesia sea instrumento en las manos de Dios. Esto admiraban los ángeles. Esto glorifica a Dios, pero que muchas veces nosotros no lo tomamos en serio. Bueno, si puedo, está bien. Si Dios quiere que yo sea instrumento en sus manos, está bien. Pero medio me comprometo, o cuando pueda, o no mucho tengo ganas. Así somos nosotros. Es nuestra naturaleza, tiende a eso. Pero tenemos que entender que hoy la palabra del Señor nos está enseñando que la revelación de la gracia divina es una revelación con instrumento eclesiástico. Dios quiere usar a su iglesia. Y la pregunta es, ¿y de qué me va a usar, pastor? Pues Dios le dio dones y talentos, y quiere el Señor que usted los use para su gloria. Que cuando usted use sus dones y talentos, sepa que usted solo está dejándose guiar de la palabra de Dios, porque Dios anticipadamente ha enseñado que quiere usar a su iglesia porque es su instrumento. Algo pasó aquí hoy, normalmente no pasa. ¿Se han dado cuenta que cuando Alex ejecuta la guitarra y todo está en armonía, el sonido completo? Pero algo pasó hoy. De repente se reventó una cuerda y el sonidito agudo le hacía falta a la guitarra. Algo, para los que saben de música, rápido detectan, algo pasó. Y hermanos, en una congregación, cuando la iglesia no está dispuesta a ser instrumento en las manos de Dios, tarde o temprano sale a luz con qué pata cojeamos. ¿Cuál es nuestro lado débil? Y el Señor quiere hacernos recordar
que la revelación de la gracia divina es una revelación con instrumento eclesiástico, que Dios tiene su iglesia para que sea su instrumento, para que Él sea glorificado. Los ángeles admiraban la sabiduría de Dios. ¿Qué le costaba a Dios dar ese privilegio a los ángeles? Al fin y al cabo, miren hermanos cómo es este misterio. Los ángeles glorifican a Dios. Los ángeles no tienen problema de que ellos pecan, pero nosotros sí. Y ni aún así, sabiendo la naturaleza y la condición de la iglesia, sabiendo que también ha sido imputada la gracia de Cristo en su naturaleza para perdón de sus pecados, tenemos que entender que ni aún así Dios quiere que la iglesia sea su instrumento. Cualquiera puede quizás no importarle, pero hoy la palabra del Señor nos está enseñando estas grandes verdades. Quiero llevarles, mis hermanos, al otro versículo para complementar la idea sobre nuestro tema, sobre la revelación de la gracia divina. Versículo 18 y 19 del capítulo 3 de Efesios. Dice de esta manera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la tercera verdad que nos quiere enseñar la palabra de Dios sobre nuestro tema, sobre la revelación de la gracia divina? Que también es una revelación con propósito divino. Si es una revelación con propósito divino, Cristo ya habita en el corazón de los cristianos. Cristo ya es su Señor, Cristo ya es su Salvador. Pero Pablo ora aquí para que habite con poder, porque es una revelación con propósito divino. O sea, ese propósito que lleva con poder para que se active el poder de Dios es para que usted pueda entender, mis hermanos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Las riquezas inescrutables de Cristo que tenemos plasmado en su palabra, revelado en su palabra, es para que usted lo tenga, lo comparta, es para que usted lo disfrute y usted pueda darse cuenta que ni aun siendo pecador, su gracia está activa, su poder quiere que usted aumente más en conocimiento, en sabiduría, en riquezas espirituales, para que pueda compartir con aquellos quienes necesitan de madurez espiritual, empezando con la iglesia, pero también de transmitir el evangelio para aquellos quienes todavía no entienden esto. Es interesante lo que nos dice la palabra de Dios, que la revelación de la gracia divina es una revelación con propósito divino. En el versículo 16 el apóstol habla de morada del Espíritu y de Cristo, lo que sugiere la deidad tanto del Espíritu como del Hijo, arraigados dos personas y cementados en amor, para que nosotros entendamos que tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. El amor es el resultado natural y necesario de una fe viva, y es el fruto de la obra cristológica en el cristiano, para que nosotros podamos ver de qué manera tan amplia lo explica el apóstol Pablo. Comprender la piedad conduce a una mayor comprensión de Dios y de sus obras, porque tiene propósitos divinos. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura expresan las inconmensurables dimensiones de las riquezas de Dios en Cristo sobre santos con su propósito divino, porque nosotros tenemos que entender que así es el propósito de Dios para con su iglesia, para con sus hijos. Excede a todo conocimiento, dice. Conocer aquello que excede el conocimiento es el sublime privilegio del cristiano. Nuestro propósito último es ser lleno de la plenitud de Dios como propósito divino, plenamente capaces de comprender. Un creyente no puede entender la plenitud del amor de Dios sin que tenga el amor genuino, auténtico y revestido del poder del Espíritu Santo en su propia vida con todos los santos. Tenemos que entender esto, mis hermanos, a la luz de su palabra, para que nosotros podamos ver lo que hoy la palabra de Dios nos está enseñando. Que la revelación de la gracia divina es una revelación con propósito divino. El amor
se concede y se manda a todo cristiano, no solo a los que tengan por naturaleza un temperamento afable o que adquieran gran madurez espiritual. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura no son 4 características diferentes del amor, sino el esfuerzo literario del apóstol Pablo para describir su vastedad, alcance y perfección con propósito divino para que Jesucristo sea glorificado en la vida del creyente. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el conocimiento del amor de Cristo está fuera de la capacidad racional y la experiencia de los seres humanos que no conocen a Cristo, pero que conoce a Jesucristo sí. Solo es conocido por aquellos quienes se han convertido en hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. El apóstol parece estar más ansioso por los creyentes, no sea que se desanimen o desfallezcan por sus tribulaciones, que por lo que él mismo tenía que soportar. Pide bendiciones espirituales que son las mejores bendiciones. La fuerza del Espíritu de Dios en el hombre interior, fuerza en el alma, el poder de la fe para servir a Dios y cumplir nuestro deber como propósito divino. Si la ley de Cristo está escrita en nuestros corazones y el amor de Cristo es derramado por todas partes en nosotros, entonces Cristo habita en él. Porque donde habita el Espíritu de Dios, ahí habita nuestro Señor Jesucristo. Desearíamos que los buenos afectos fueran fijados a nosotros. Cuán deseable es tener la sensación firme del amor de Dios en Cristo en nuestras almas. Con cuánta fuerza habla el apóstol del amor de Jesucristo para la vida de los cristianos que tiene un propósito divino. La anchura muestra su magnitud a todas las naciones, rangos. La longitud que va de eternidad a eternidad y la profundidad, la salvación de los sumidos en las profundidades del pecado y la miseria. La altura, su elevación a la dicha y gloria celestial, haciéndonos recordar que el Señor empieza con el hombre de la nada, desde su condición pecaminosa, pero lo levanta con propósito. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que la revelación de la gracia divina es una revelación con propósito divino. Puede decirse que están llenos con la plenitud de Dios los que reciben gracia por gracia de la plenitud de Cristo. ¿No debería esto satisfacer al hombre? Debe llenarse con 1000 engaños, jactándose que con esas completa sus dichas en esta vida. El hombre natural no lo entiende, pero el hombre espiritual, el hombre rendido a los pies de Jesucristo sí lo entiende. Siempre es apropiado terminar las oraciones con alabanza. Esperemos más y pidamos más, alentados por lo que Cristo ya ha hecho por nuestras almas, estando seguros de que la conversión de los pecadores y el consuelo de los creyentes será para su gloria por siempre jamás, porque la revelación de la gracia divina es una revelación con propósito divino. Y me encanta cómo el apóstol Pablo termina el versículo 13. ¿Cómo lo termina para enseñarnos sobre la revelación de la gracia divina, que es una revelación con propósito divino? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que acá sucede, nos lleva a entender que ni aún en lo más duro de experiencia en nuestra vida espiritual o en el desarrollo de nuestra vida espiritual, el apóstol Pablo siempre se conecta a estos propósitos divinos para gloria y honra de nuestro Señor. Y notemos cómo lo dice el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo. Y noten lo que dice, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más nos falta? Rendirnos, darnos cuenta
que si hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre la revelación de la gracia divina, noten lo que nos ha enseñado la palabra del Señor. Si es una revelación con propósito divino, entonces aquí no fuimos sueltos como una canica, como jugar a las canicas y a ver quién le pega a quién. No. Aquí Dios define su propósito. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué está sentado acá? El mundo no lo entiende. Los evangélicos, ¿por qué pierden tiempo allá? ¿Por qué se van a reunir allá? Ellos no lo entienden, pero nosotros sí. Y por esto la palabra del Señor hoy nos ha enseñado, mis hermanos, sobre nuestro tema, la revelación de la gracia divina, que es una revelación con cumplimiento profético, que es una revelación con instrumento eclesiástico, pero también es una revelación con propósito divino, porque quiere Dios que la iglesia siempre le glorifique por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le damos gloria a Dios por eso? Mis hermanos, la revelación de la gracia divina no le falta nada. Nos sacia, nos alimenta, nos quebranta, nos redarguye, nos complementa, porque es el propósito de Dios para su iglesia. Hoy quiero hacer una pequeña invitación. Hemos aprendido sobre la revelación de la gracia divina, que tiene cumplimiento profético, que es instrumento eclesiológico, pero también tiene un propósito divino. Yo quiero hacer una pequeña invitación. ¿Quién siente en su corazón que no está cumpliendo el propósito de Dios? Medio quiere, tal vez quiere. Pero hoy el Señor le dice, no, yo te quiero usar de acuerdo a mi propósito. ¿Hay alguien, hermanos, que le quiere decir a Jesús, perdóname, Jesús? Quizás algunos solo estarán pensando en los privilegios en el templo. No. La vida cristiana es más que eso. Para entender, mis hermanos, que hoy la palabra de Dios claramente nos ha enseñado sobre la revelación de la gracia divina. Si es una revelación con cumplimiento profético, si es una revelación con instrumento eclesiástico, si es una revelación con propósito divino, hermanos, Dios quiere que usted admire su santidad, su pureza, su perfección, su poder, su omnisciencia, su omnisapiencia, que usted pueda darse cuenta lo que tiene, hermano, como hombre de fe, para poder decirle al Señor, Señor, inmerecido el privilegio que tengo y yo soy algo débil, perdóname. ¿Alguien gusta decirle a Jesús, Jesús, yo quiero hacer un voto contigo, ser más responsable? Si tu revelación es completa, si tú quieres que tu iglesia sea instrumento, si tú nos has revelado ya un propósito para tu iglesia, ¿qué más nos falta? Nada, solo obedecer. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana? ¿Alguien gusta levantar su mano y decirle a Jesús, Jesús, por favor, obra en mí, obra en mi corazón? Yo quiero que tú seas glorificado en mi vida. Allá. Espirituales y talentos no les ha dado mayor importancia a usted. No le ha dado importancia, pero Dios quiere que usted los use para su gloria. ¿Hay alguien en esta preciosa hora? Amén. Aquí hay una manita. ¿Alguien más lo quería hacer? Aquí hay otra manita. ¿Alguien más lo quería hacer? Yo quiero orar por usted. Hoy hemos entendido sobre la revelación de la gracia divina, que tiene cumplimiento profético, que tiene instrumento eclesiológico, también que tiene propósito divino. ¿Hay alguien más? Antes de orar, ¿alguien más le quiere decir a Jesús, perdóname, Jesús? No le he dado mucha importancia a tu riqueza, a tu profundidad. ¿No hay nadie más? Si no lo hay, ¿quién lo quiere hacer? ¿Hay algo más antes de orar? Si no lo hay,
Inclinen su rostro, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, sobre la revelación de la gracia divina. Con propósito profético. Si es una revelación con instrumento eclesiástico, si es un propósito divino, Padre, solo tenemos que someternos para obedecer. Que la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. Quiero suplicarte por mis hermanos quienes levantaron sus manos. Padre, levántalos, úsalos para honra. Señor, que tu nombre sea glorificado en la vida de tu iglesia. Gracias por tu palabra. Entendiendo ahora, Señor, que mientras que tu iglesia está sobre la tierra, Padre, tú quieres que nosotros entendamos que la palabra está completa, la palabra profética. Señor, quieres que tu iglesia sea instrumento en tus manos, pero también tú quieres enseñarle a tu iglesia que tienes un propósito para tu iglesia, y es que te dé la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén.